Hoy hablaremos un poco sobre la peste negra en la Edad Media. Para los que se pregunten cuál es la Edad Media, bueno, este es un periodo histórico que abarcó desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV, con la caída del Imperio Bizantino. En esta época tuvo lugar una de las mayores epidemias de peste en Europa, y estalló concretamente entre los años 1346 y 1347. Las consecuencias es que se llevó consigo a cerca de la mitad de la población que existía en aquellos años en Europa. Esta enfermedad, conocida como la peste negra, había tenido una primera aparición durante el siglo VIII, en la época de Justiniano por los Balcanes. Sin embargo, después de esta primera aparición, nunca más se supo de ella hasta este tiempo. La peste negra es producida por el Yersinia pestis. Este es un bacilo que se encuentra en las pulgas de las ratas. Cuando dicha pulga picaba a una persona o ésta sufría algún corte en la piel por materiales contaminados, el bacilo se transmitía y se empezaba a padecer esta enfermedad. ¿Qué pasaba con la persona infectada? Una vez que tenía la enfermedad, empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos o tener debilidad. También se le hinchaban y le dolían los ganglios, debido a que las bacterias se trasladaban hasta un nódulo linfático. A esta peste bubónica se le conoció como la peste negra debido a que los infectados presentaban marcas oscuras en la piel. Si tú revisas los registros que existen sobre esta peste en los documentos medievales, encontrarás esta característica en las personas infectadas. El origen de esta enfermedad se conoció hasta el año 1894 por Alexandre Yersin, pero en aquella época, ante lo desconocido y la necesidad de buscar un culpable, se atribuyó a diversas causas la peste. Entre ellas está que era por razones geológicas o astrales. Todas ellas, obviamente, se pensaba que eran de origen divino, un castigo divino. Otros también opinaron que era por causa de envenenamiento de los judíos, sí, que los judíos envenenaban las comidas y algunos instrumentos que se utilizaban a diario. Esta teoría surgió a partir de que los judíos eran una de las poblaciones menos afectadas. Sin embargo, la razón de que los judíos no fueran tan afectados por esta peste es las condiciones de higiene que desarrollaron ellos. También se le empezó a echar la culpa a los extranjeros y a los peregrinos. Y es que es cierto, en aquel tiempo el auge de las relaciones comerciales fue un factor clave para que la peste se extendiera más, ya que las ratas afectadas viajaban en los barcos y se extendían así por diferentes países, provocando a veces la muerte de todos los tripulantes de las embarcaciones antes de llegar a tierra. Sí, subían a los barcos o los encontraban a la deriva y ¿qué creen? No había sobrevivientes. La peste negra provocó un gran caos en la población. Afectó a todas las personas, independientemente de su edad, de su rango social. Esto también provocó diferentes reacciones en la población. Algunos se entregaron más a Dios al pensar que éste los estaba castigando por un mal comportamiento. Otros también huían de sus localidades. Sin embargo, solían llevar consigo sus ropas o equipaje contaminado. Sí, porque la pulga era la portadora de la enfermedad y debido a las condiciones de higiene de aquel tiempo, obviamente las llevaban con ellos. La medicina de aquel tiempo no consiguió hacer nada y no encontraban una explicación a este hecho. También, obviamente, muchos médicos fueron infectados al atender a sus pacientes. Era tal lo que se vivía en aquel tiempo que algunos textos de la Edad Media nos refieren que todos los ciudadanos hacían poco más que cargar cadáveres para que fueran enterrados. En cada iglesia se cavaban profundas fosas hasta la napa de agua. Y así es que todos los pobres, que eran los que principalmente morían también, eran cargados por la mañana a estas fosas. ¿Qué sucedía con las fosas? Bueno, imagínate que es un gran hoyo, avienta 50 cuerpos y ya ves que hay 50, aventaban tierra sobre esos 50 cuerpos. Después de eso, volvían a aventar más cuerpos y le aventaban otra capa de tierra. De manera que iban depositando pilas de cadáveres en estos lugares. Algo así como cuando se hace la lasaña. Bueno, esto generó también mayor infección,
puesto que los cadáveres no recibían el tratamiento adecuado. Sin embargo, con el tiempo se tomó una medida, la de aislar a los pacientes infectados durante un periodo de 40 días. Es ahí donde nace el término de cuarentena que conocemos entonces. Así que después de esta denominada cuarentena, ellos revisaban hasta el momento en que consideraban que los pacientes ya no eran peligrosos. Mientras tanto, no entraban en contacto con nadie. Lo mismo hicieron con aquellos barcos donde había algún tripulante enfermo. Los dejaban 40 días en alta mar y si había algún superviviente, le dejaban volver. Es cierto que después de algún tiempo, la enfermedad tuvo rebrotes ocasionales. Así que, si bien es cierto, poco después de aplicarse algunas medidas para contrarrestar esta enfermedad, hubo rebrotes ocasionales de no más de 2 años y no fueron tan grandes sino solo locales. También, después de ciertos años, reaparecían de vez en cuando, extendiéndose todavía algunos brotes hasta el siglo XVIII. Hoy en día no quiere decir que ha desaparecido la enfermedad. Sí ha habido algunos casos en lugares como Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Sin embargo, debido a las condiciones de higiene actual en muchos países, esto evita, o en los países que se ha presentado, esto evita que la enfermedad se distribuya como lo hacía en la Edad Media. Así que si deseas que sigamos hablando sobre estos temas, déjanoslo saber en los comentarios, pero también recuerda suscribirte.